Bienvenidos a una nueva semana del curso LCBI 120. En esta semana, los resultados de aprendizaje que vamos a abordar van a ser describir la célula como la unidad organizacional, estructural y funcional de todos los seres vivos, junto a las estructuras y orgánulos que la componen por medio de esquemas, diagramas u otros. Vamos a identificar la estructura e importancia biológica de los bioelementos, las moléculas inorgánicas y orgánicas, reconocer la célula como unidad básica de origen estructural y funcional de los seres vivos e identificar características generales y estructurales de las células procarientes y eucarientes. Bien, en la clase 31 vamos a abordar las biomoléculas que faltaban por abordar por ahora, que eran los ácidos nucleicos. Aquí vamos a ver la estructura y características del ADN y el ARN, vamos a ver el dogma de la biología molecular y la comparación entre el ADN y el ARN. El monómero, es decir, la unidad fundamental de los ácidos nucleicos, son los nucleótidos. Los nucleótidos son biomoléculas formadas por una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, que puede ser uno o más de un grupo fosfato. Los nucleótidos se unen entre sí mediante un enlace fosfodiéster. Este enlace se forma por la reacción entre el grupo alcohol, unido al carbono en posición 5' de la pentosa, con el grupo fosfato unido al carbono 3' de la pentosa. Estas posiciones son importantes debido a que permiten establecer la dirección de la cadena de nucleótidos. Los nucleótidos pueden clasificarse dependiendo del azúcar que posean y de las bases nitrogenadas que la acompañan. Los nucleótidos pueden poseer dos posibles azúcares de 5 carbonos llamados pentosas. Estas dos pentosas pueden ser la ribosa o la desoxirribosa. La diferencia entre ambos es que la desoxirribosa posee un oxígeno menos que la ribosa, de ahí su nombre. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos, las purinas, entre las que se encuentran la adenina y la guanina, y las pirimidinas, entre las que se encuentran la citosina, la timina y el uracilo. Además, los nucleótidos pueden incorporar 1, 2 y hasta 3 grupos fosfato, con funciones diferentes en muchos casos. Por ejemplo, el monofosfato de adenosina, un nucleótido formado por una ribosa unida a una adenina y un grupo fosfato, participa en la transmisión de señales al interior de la célula. El trifosfato de adenosina, molécula igual a la anterior pero con 3 fosfatos, es un portador de energía, y el difosfato de adenosina participa en el metabolismo celular como coenzima. El ADN es un ácido nucleico formado por la unión de nucleótidos de desoxirribosa mediante enlaces fosfodiéster. El ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno formados entre las bases nitrogenadas de las dos cadenas. Estas hebras son antiparalelas, es decir, siguen la misma dirección. Son paralelas, pero con sentidos contrarios. En la imagen central se puede ver dos cadenas paralelas entre sí. No se cruzan en ningún punto, pero sin embargo, en la parte superior, la cadena de la izquierda tiene el extremo 3' libre y la de la derecha el extremo 5' libre, por lo que están en sentido contrario. Como hemos dicho, las dos hebras se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno, que se forman entre las bases nitrogenadas de las dos cadenas. Estos puentes de hidrógeno no se dan al azar. La complementariedad de bases siempre se da de tal manera que la adenina se une a la timina y la guanina a la citosina. La unión entre la adenina y la timina permite la formación de dos puentes de hidrógeno, mientras que la unión de la citosina y la guanina forma 3 puentes de hidrógeno. Conociendo la secuencia de bases de una hebra y sabiendo la complementariedad de las bases, resulta sencillo conocer la secuencia de bases de la otra hebra. En el ejemplo que aparece en la diapositiva, aparece la secuencia timina, adenina, guanina, guanina, citosina, citosina, timina. Sabiendo que en el ADN la timina siempre se une a la adenina y la guanina con la citosina, simplemente debemos establecer estas uniones. De esta forma, la secuencia complementaria de bases quedaría de la siguiente forma: adenina, timina, citosina, citosina, guanina, guanina, adenina.
El ARN es un ácido nucleico formado por la unión de nucleótidos de ribosa mediante enlaces fosfodiéster. A diferencia del ADN, se encuentra formado por una sola hebra, con la excepción de algunos virus. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ARN son adenina, citosina, guanina y uracilo. Es decir, en el ARN, en lugar de tener timina, como en el ADN, tenemos uracilo. Existen 3 tipos de ARN, cada uno con funciones distintas. El ARN mensajero lleva la información genética copiada desde el ADN. El ARN ribosomal es un componente fundamental de los ribosomas y el ARN de transferencia es el encargado de transferir los aminoácidos necesarios para la síntesis de las proteínas. Estos procesos se explicarán en próximas clases. La información genética está contenida en los genes, segmentos de ADN que llevan información para fabricar un producto funcional determinado. Nuestro genoma tiene aproximadamente 30.000 genes. Solo una pequeña parte del genoma es codificante. La mayor parte corresponde a secuencias cortas, móviles, no codificantes o a secuencias regulatorias. Para que la información pase de una molécula a otra, primero debe copiarse, en un proceso que se llama replicación, y que ocurre en el núcleo. Pero como el ADN se encuentra en el núcleo y las proteínas son sintetizadas en el citoplasma, debe existir una molécula que funcione como intermediario. Este papel lo cumple el ácido ribonucleico mensajero, el ARN mensajero. El ADN se copia en ARN mensajero en el núcleo en un proceso denominado transcripción. Luego, la información contenida en el ARN mensajero es empleada para construir proteínas en el proceso de traducción, que tiene lugar en el citoplasma. Estos 3 procesos secuenciales constituyen el llamado dogma central de la biología, que establece que la información fluye desde el ADN al ARN y de este a las proteínas. Este proceso lo veremos en detalle en clases más adelante. Es importante, como resumen, señalar las diferencias entre el ADN y el ARN. Algunas de las diferencias entre el ADN y el ARN ya las hemos mencionado. Por ejemplo, que el ADN es de cadena doble y el ARN de cadena simple. Otras diferencias son el azúcar que lo componen es diferente. En el ADN es desoxirribosa y en el ARN la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina y uracilo, mientras que en el ADN es adenina, guanina, citosina y timina. El peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Además, funcionalmente, el ADN y el ARN también son diferentes. El ADN contiene la información genética, mientras que el ARN tiene 3 posibles funciones: hacer de mensajero intermedio para aportar la información genética, formar los ribosomas y portar los aminoácidos para la traducción. Con esto hemos visto las diferencias entre el ADN y el ARN, hemos visto el dogma central de la biología y características generales de los ácidos nucleicos.